Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En episodios anteriores hemos estado conversando acerca de la iglesia y de lo que hace y dice la iglesia. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. El hombre adámico o el hombre natural siempre discutirá lo que la iglesia es y debe hacer, porque se deja guiar por sus sentidos y no por Cristo. 2. La frase «tenemos la verdad» es una frase acuñada por muchas congregaciones. Sin embargo, y a la luz de las Escrituras, el Paracletos nos guía a toda verdad, y la propiedad de ésta no es de una organización, y menos de un hombre. Es parte de la gracia de Dios. 3. Jesús no desechó a nadie, y Él dijo, «El que no está contra nosotros, con nosotros es». Por lo que no existe una congregación que posea la propiedad de toda la gracia y de toda la verdad. 4. La humildad que Pablo deja notar con su llamamiento sirve de medida para quienes estamos en el servicio del propósito eterno. Así lo deja claro en su carta a los Filipenses en el capítulo 3. 5. Pablo no enseña su percepción del Evangelio y menos de la gracia. Pablo no enseña su interpretación de las Escrituras. Pablo lo que enseña dice, lo que recibí del Señor. En Pablo no hay una especulación. Por eso que el cuidado del apóstol está en señalar, esto lo digo yo y no el Señor, como lo dice en su carta a los Corintios. Y 6 y último, el charlatán del púlpito te hablará de su propia emoción. El verdadero ministro, el administrador fiel de la palabra, te va a llevar a Cristo y a edificarte en el cuerpo de Cristo. Amados en el Señor, el principal referente de la predicación, enseñanza y exhortación es Pablo. Y aquí quiero dejarte un consejo. Lee las Escrituras nuevamente, sin los pensamientos de tu religión o de los que te legaron. Leer desde la inocencia, desde la humildad para recibir revelación. Ora al Señor y dile, Señor, revélame. ¿Por qué es importante este punto? Porque las riquezas de la gracia están disponibles para los que quieren ser parte de la edificación, de la obra gloriosa del Señor a la cual Él nos ha invitado. Ahora bien, sabiendo o comenzando a entender este organismo vivo, esta casa de piedras vivas, tenemos mucho que reorganizar y volver a ver con un grado más de profundidad, hermanos. Y las preguntas de fondo son, ¿qué hace la iglesia? ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia se mueve corporativamente para anunciar el Evangelio. Y el anunciar es un tema bien amplio, pues la inmediata pregunta es, ¿cómo anunciamos el Evangelio? Primero que nada, el hablar del Evangelio, confesar tu testimonio, tu experiencia, es algo que todo miembro del cuerpo debe hacer. Esta labor es individual y también corporativa, pero tiene un grado especial de profundidad, pues usted puede entregar un tratado o un panfleto a una persona y decir un par de cosas de la Escritura. Y podría pensarse que eso es anunciar el Evangelio. Pero es más que eso. Amados, tú y yo debemos reflejar a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser la imagen misma de aquel que nos llamó. Tú y yo debemos morir para que Cristo se refleje en nuestras vidas. Ser llenos de tal manera que toda tu existencia refleje al Señor. En otras palabras, tú debes, con tu actitud, tu semblante, tu rostro, tu manera de expresarte, reflejar la vida zoe de Cristo.
Pablo da luz de esto cuando él dice lo siguiente en la carta a los Gálatas. Y leo y dice: nosotros, judíos por naturaleza, y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por medio de la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús, para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será declarada justa. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo servidor de pecado? En ninguna manera. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva para Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21, es la cuarta versión de la Biblia textual. Si bien Saulo de Tarso, el fariseo, el defensor de la ley de Moisés, el que se consideraba irreprensible, celoso de las cosas de Dios, él manifiesta con la frase: con Cristo he sido juntamente crucificado. Solo alguien que está dispuesto a crucificar sus creencias, sus triunfos, su ego, sus fracasos, su completa historia de vida puede tener esta consigna de vida. Él dice: yo fui con Cristo crucificado. Miren lo que está diciendo. Él considera que su vida, su humanidad, él se encuentra crucificado. Saulo de Tarso está crucificado en el mismo madero junto a Cristo. ¿Va entendiendo esto? Pablo dice esto del varón hebreo Saulo de Tarso. Él mismo se considera crucificado en la cruz. Amados, a veces pienso que un cambio de nombre no nos vendría mal si estamos crucificando al viejo hombre con Cristo en la cruz y naciendo de nuevo en el Señor. Porque desde que entiendo que he puesto todo en la cruz, yo puedo decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo poco que queda en mi humanidad, dice que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, hermano, es profundo lo que dice Pablo. Él se convirtió al Señor, crucificó todo lo que era. El varón hebreo, judío, fariseo, había muerto. Qué impresionante, ¿no? El creyente que se convierte al Señor y hace morir su carne, no tiene en consideración su historia, su título, su experiencia profesional, ni sus éxitos, y menos su ego, obviamente. Ese creyente realmente está crucificado en la cruz con Cristo. Es decir, un hijo que realmente nació una nueva vida. Por eso la profundidad de lo que el Señor le dijo a Nicodemo, y que Nicodemo no entendió. Nacer de nuevo significa que el viejo hombre, todo lo que yo era, todo lo que yo formé de vida, si quiero seguir a Cristo, debe ser crucificado en la cruz. Qué impresionante, hermanos. Leamos lo que nos dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, o sea, desde hoy en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Aquí en la Reina Valera dice el ministerio de la reconciliación, que es lo mismo. Esto es, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus delitos, y puso en nosotros, mire lo que dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 16 al 21, en la versión cuarta de la Biblia textual. El que realmente es convertido al Señor es una nueva creación. Pablo dice algo así como, si yo conocía a Simón en la carne, al varón judío que pescaba, yo ya no lo conozco así. Yo conozco a Pedro, el siervo del Dios Altísimo. A ese el que yo conozco. Yo ya no veo en él al pescador maloliente y de mal lenguaje. Veo a un hijo de Dios y miembro y parte del cuerpo de Cristo. Y adicional a eso, si conocimos, dice, a Jesús el Nazareno, el varón judío, yo no conozco a ese hombre. Yo conozco a Cristo el resucitado, el que se sentó en el trono, en la gloria de Dios. A ese yo conozco. Por esto que si queremos ser miembros del cuerpo de Cristo, hay un requisito importante para ser parte de este cuerpo. Debes morir primero. En los siguientes episodios hablaremos más en profundidad de este punto. Pero para redondear la idea, ser miembro de Cristo es morir a tu humanidad como tal. Nacer de nuevo es la única forma de estar en el reino y ser parte del cuerpo. Y como dije antes, esta fue la interrogante a Nicodemo. Y leamos el pasaje. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas o las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió inmediatamente Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprendas, porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Porque nadie ha subido al cielo, excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 1 a 15 en la versión cuarta de la Biblia textual. Fíjate en algunos aspectos. ¿Quién era Nicodemo? Un magistrado, una autoridad, alguien que ya había tenido una vasta carrera. Y además de esto, era fariseo, al igual que Saulo de Tarso. Es decir, un maestro de la Escritura. Y era un conocedor de las profecías y las promesas de Dios.
Hermanos, todo judío tenía en su esperanza la restitución del reino de Israel. Por eso que el tema central de la predicación del Evangelio de Cristo es el reino. Y en esto Jesús le dice claramente a Nicodemo, porque la interrogante que venía en Nicodemo en su mente era acerca del reino. ¿Qué esperaban ellos? A un Mesías. ¿Qué esperaban ellos? La restitución del reino. Y antes que preguntara a Nicodemo, el Señor le interrumpe y le dice, debes nacer de nuevo. Si tu pregunta era, Nicodemo, entrar en el reino, tú debes nacer de nuevo. Así como estás, no vas a entrar. Eso es lo que le está diciendo el Señor. En términos de lo que estamos aprendiendo del Señor, el Señor le dice a Nicodemo que debe morir. Hermanos, por eso te dije, el punto central de este tema y de lo que estamos hablando, que para hacer cuerpo, para ser parte de la élite, para entrar en este reino, tú debes morir. Y este proceso parte desde el momento que decides morir al sistema de este mundo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. El Señor ama este mundo, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero lo que el Señor detesta es el sistema del mundo. Hay una importante diferencia entre una y otra cosa. Cuando alguien se hace amigo del mundo, la expresión del apóstol es hacerse amigo del sistema. Pero el Señor sigue amando a este mundo. ¿Lo va entendiendo? Ahora continúa, dice, debido a esto, cobra especial sentido la instrucción del bautismo. Y aquí quiero preguntarte, si te bautizaste y sigues haciendo las mismas tonteras de tu vida anterior, sigues pecando igual, sigues hablando de la misma manera, sigues viviendo sin ningún cambio, o por ende, si nada en ti cambió, entonces solo te diste un chapuzón de agua. Te lo voy a explicar de otra manera. El hombre o la mujer que decide ser infiel a su matrimonio, entra en un lugar y se saca el anillo, lo esconde para parecer soltero. Y yo te pregunto, ¿el anillo es lo que define tu estado civil? Claro que no. Es lo mismo que pasa con el bautismo. Si yo no decido morir y crucificar mi vida humana con Cristo, si no decido renunciar a toda mi historia con todo lo que soy y llevarlo a la cruz del Señor y después ser sepultado en Cristo en el bautismo, si no estoy dispuesto a eso, no puedo ser parte del cuerpo de Cristo. Lamentablemente, quienes han hecho esto un rito y no lo han hecho a conciencia, entendiendo el significado de esto, son los que hoy día calientan los bancos o las sillas en los recintos. Son los pertenecientes a la familia Domínguez, los que van solamente el día domingo a congregarse. Solo calientan el asiento, hermanos. Lamentablemente es así. Fíjate que la Escritura tiene un porcentaje estadístico de esto. Porque acuérdate que la parábola del sembrador dice claramente que hay 4 siembras. Una cayó en un terreno, otra cayó en piedra, otra cayó por la superficie y solamente una parte cayó en buena tierra. Eso quiere decir que un 25% es lo que realmente está siendo para germinar. Pero esta estadística es más terrible hoy día, porque con dolor digo esto, en muchas congregaciones, tal cual como está el sistema religioso en cualquier denominación, menos de ese 25, yo te diría que por lo menos solo un 5% son los que realmente están dispuestos a hacer la obra de Dios. El resto solo viene a consumir fe los días domingos, a entretenerse, a aportar con diezmo y ofrenda para seguir en el mismo sistema, calentando el asiento y no haciendo nada. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso lo dijimos en los episodios anteriores. Y espero yo al menos que entiendas intelectualmente por último esto. Ojalá el Señor te lo revele. Quienes componen la eclesía son los miembros. Cada uno puesto en su lugar como Dios lo dispuso. Y esto no tiene nada que ver ni con la organización, ni con un pastor, ni con una religión en particular. No, hermanos. Esto lo hizo Dios. Para ser miembros,
Debes morir al sistema de este mundo. Ya todo lo que fuimos debe ser eliminado de ti, es decir, de toda tu identidad debe morir en la cruz. Y para morir, por último, debemos hacer lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjese que no dice estuve, dice estoy. Si le preguntáramos hoy día a Pablo, Pablo diría: con Cristo hoy estoy crucificado. Ya no vivo yo, ya no soy más Saulo de Tarso. Yo soy Pablo, el esclavo de Cristo, el siervo del Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Esto es tremendo, porque esto marca un antes y un después. Y deberías preguntarte entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta es sencilla, hermano: ser guiado por el Paracletos. Decirle al Señor: Señor, que el Paracleto comience a hablarme, que el Espíritu de verdad me lleve a la verdad. Veamos lo que Jesús explicó con detalles a sus discípulos. Miren las instrucciones finales. Esto es antes de la cruz, recuerden eso. Leamos lo que nos dice Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta, y todo lo que produce fruto, lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca, y los recogen y echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y que seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan capítulo 15, versículo 1 al 17 en la versión cuarta de la Biblia textual. En esta alegoría de Jesús, Él quiere explicar la unión, y ojo con esto, unión, no relación, entre la vid y sus pámpanos. El pámpano es parte de la rama o sarmiento naciente que sale del tronco de la vid, lo que debe sostener, obviamente, los racimos. El pámpano tiene las hojas y además tiene los racimos de uva. Por esto que Jesús es la vid, es el tronco, con todas sus raíces y cimiento. Y nosotros somos las ramas o pámpanos. Separados de Él, no somos nada. La rama sin el tronco de la vid que la alimenta no es nada. Los discípulos, así como tú y yo,
hemos sido injertados en la vid para aportar la savia de la vid. En otra explicación, si el Señor fuese el tronco del cuerpo, nosotros seríamos como los brazos, las piernas. Por ende, por nuestro organismo debe contener la vida, fluye sangre, corre la sangre, la savia, los nutrientes y todo lo que proporciona el tronco. De lo contrario, no podríamos funcionar. Es esto precisamente lo que el Señor le explicó con un elemento común y sencillo a sus discípulos, cómo debemos funcionar. Ahora bien, ¿te imaginas unirnos al tronco y participar con las ramas de la otra vid únicamente los domingos? ¿Sería posible poder tener frutos de esa manera? ¿Sería posible tratar de metabolizar la savia y convertirla en frutos? ¿Es posible esto? Es imposible, ¿cierto? La expresión de la vida de Cristo se hace unido a Él. Por ende, el anuncio del Evangelio no es una suerte de organización, no es una suerte de obligación organizacional. El anuncio obedece a la expresión misma de lo que fluye en quienes somos parte del cuerpo, de los que son piedras vivas, los que se están amando unos a otros con el amor de Dios y que son capaces, por esto, de anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias a los que hoy la necesitan. Jesús dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo te pregunto, hermano o hermana, ¿cómo puedes amar a alguien que ves una vez a la semana? ¿O por espacio de un par de horas? ¿Y en una jornada en la cual no compartes nada más que un saludo? ¿No te parece que el sistema religioso montado hoy no permite funcionar como cuerpo, sino funcionar como ovejas? Y me vas a disculpar, hermano y hermana, pero la oveja es un animal noble, pero torpe, poco inteligente, por no decir tonto, que para lo único que sirve es para dar lana y para que se la coman. Hermano, hermana, ¿eres una oveja o eres un miembro del cuerpo de Cristo? ¿Eres una oveja o eres un redimido? Alguien a cual el Señor llamó y que está invitando para que seas partícipe de su obra. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, infinitas. Porque estamos entendiendo que nacer de nuevo no es un simple chapuzón de agua. Oh Señor, yo te pido que tengas misericordia de quienes solamente por aparentar, por ser parte de una organización, se dieron chapuzones de agua solamente para ser vistos. Qué lamentable hoy que la doctrina de bautismo sea tan simplista como un simple rito. Yo estoy seguro, Señor, que hay una decisión más importante detrás. El morir a este mundo no es una simple oración, es una decisión que debe partir del creyente entendiendo quién era, hacia qué el Señor lo ha invitado. Permite, Señor, que esta enseñanza clarifique las mentes, sobre todo de cristianos que llevan años calentando un asiento, que llevan años haciendo obras sin ningún sentido, que llevan años propiciando o propagando un evangelio de una organización, con la mentalidad de un líder, con la mentalidad de un iluminado y sin la dirección tuya. Ten misericordia, Señor, de aquellos ministros que sabiendo esto, entendiendo estas cosas, ellos siguen propagando un modelo que no sirve y que no es apto para estos tiempos. Padre, ilumina los ojos del entendimiento de quienes están escuchando para que tomen la decisión hoy día de morir a este mundo, de morir al sistema de este mundo y nacer de nuevo, crucificando toda su existencia en la cruz. Esa es una decisión, hermanos, que espiritualmente tú puedes hacer. Y el Señor permita que te dé energía en tu interior para tomar esta gloriosa decisión y ser parte del cuerpo de Cristo y no ser alguien más que sigue calentando el lugar. Dios tenga misericordia de aquellos que no entienden esto o incluso van a rebatirlo y van a hablar mal de este ministro. Pero yo no estoy en este lugar ni estoy en esto anunciándote a ti para caerte bien.
te tengo que decir lo que la palabra del Señor dice. Y el Señor nos mandó a esto. No puede correr la savia de la parra en ti si tú no eres realmente un pámpano. Si no estás dispuesto a que la savia te recorra y no sean tus propios pensamientos, tu propia dirección para crear frutos. No, hermanos, no funciona así. El fruto viene cuando el hombre y la mujer de Dios están dispuestos a morir a su existencia y toman la cruz cada día para seguir adelante con el Señor. Y permita, mi Dios, en esta hora y en esta oración, de que tú tomes esa decisión y que vayas adelante, que el Señor te ilumine a través de esta oración y Él te mostrará el camino a través de su Espíritu Santo. Señor, yo te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a sintonizar el siguiente episodio para seguir conversando de este tema y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Poderoso, invencible.